presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de KW Continente a nivel nacional. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques, como decía Don Plin. Hoy es también un día que usted nos puede sintonizar por YouTube, por Instagram y por Spotify. Bueno, como siempre, saludo cordial a todos aquellos que nos honran con su sintonía. Y un saludo cordial a Fernando Correa, mi hermano. Bueno, también tenemos aquí que nos acompaña en el panel, como siempre, mi primo querido y adorado, siempre bien ponderado, Eduardo Castillero Blanque. Un saludo cordial a los oyentes de KW Continente y de este programa, el primero en sintonía en la franja de la tarde, Trocha Abierta. En especial este saludo para una oyente de muchos años. Alfonso, te manda saludos a ti también, Analida Brin. Como no, Analida. Medo Alfaro Preciado. Como nombre, un abrazo para ellos también. Bueno, y nos acompaña también el licenciado Mélito González Rodríguez. Saludos a todos desde Chitré para los multiversos en el mes de la Biblia. El señor Agustín el Santo, Agustín Sosa Peñalba, no, y él se cree santo de verdad, no es que él se cree santo. Yo no es que yo me creo santo, es que soy santo de acuerdo a la Biblia, así que eso es lo que tengo que decir, la Biblia lo dice. Lo que pasa es que mírale el escapulario enredado. La falta de conocimiento es la perdición del hombre. ¿Qué tal, amigos oyentes de KW Continente y este programa Trocha Abierta? Les saluda el santo Agustín Sosa Peñalba, mejor conocido como el chino macaco, porque ya no ni lo dice el dictador. Una vez más dándole gracias a Dios que estamos aquí vivos y caminando. Y este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Bueno, hoy tenemos a un invitado que yo aprecio mucho. Decimos que vivimos en una democracia con libertad de pensamiento, de criterio, de tendencia, etcétera, pero cuando no piensan como nosotros, entonces lo convertimos en un enemigo. Y hoy tenemos aquí a Saúl Méndez, que buenos días, Saúl, secretario del Suntra, ¿no? Sí, correcto. Muy buenos días, Alfonso, Eduardo, Agustín, Melito. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes y a quienes nos van a accesar por redes sociales en este importante programa. Honrado por la invitación. ¿Cómo que dices tú, Eduardo, que hubo un incidente ahí que le dieron una pavera? No, pasa la página, primo. De eso, la gente, a los difuntos se les respeta. Saúl, una pregunta que te voy a hacer esto para iniciar la entrevista. Yo escuché, o no sé si escuché mal al presidente, que ya habían arreglado el tema de los fondos tuyos que estaban retenidos en la caja de ahorro. Yo creo que es importante esa pregunta y agradecido por la oportunidad. Un poquito de contexto antes de responderla. Recordamos al país que el día 13 de noviembre del año pasado, quien estaba en la presidencia, Cortizo y Carrizo, junto a Melillo, que estaba al frente de la caja de ahorro, el director del IPACOT y otros, empezaron una persecución contra Suntra, cerraron sus cuentas en el banco llamado Caja de Ahorro, con Banco del Estado. 2 días después, la Estrella de Panamá publicó un titular corrupto y malicioso en el que indicaba que se habían cerrado las cuentas por movimientos extraños vinculados al terrorismo, y con eso empezó un terror de Estado, terrorismo de Estado, en el que el resto del sistema financiero nacional, entiéndase el que funciona pues en Panamá, la banca, se negó inmediatamente a abrir cuentas en otros bancos, y en los que se tenían abiertas se imposibilitó poder depositar en ellas. Y empezó, digamos, ya una persecución que tiene más de 10 meses contra Suntra,
en un acto vil y cobarde en el que por primera vez, y espero no equivocarme en esto, se utiliza el sistema bancario internacional panameño para perseguir políticamente en este caso a Suntra y sus dirigentes. Debo decir que nosotros se cerraron 18 cuentas de Suntra en la caja de ahorro, se violó el secreto bancario y además de eso cerraron la cuenta de 17 miembros de la Junta Directiva de Suntra. Esta persecución ha sido de tal magnitud que incluso a personas naturales, estos 17 dirigentes de Suntra no se les permite abrir cuentas todavía hoy en los bancos, incluso los trabajadores que no son miembros de la Junta Directiva de Suntra, no se les permite tampoco en la banca poder adquirir compromisos, y es cada vez que se ha ido a los bancos en términos generales, sin excepción ninguna, se les niega cualquier servicio, por un lado. Por otro lado, debo decir que en efecto hubo una reunión el día 17 de este mes, pasado, el mes de julio, con el presidente de la República, y ahí se le habló de este tema. Nosotros solicitamos una reunión junto a la ministra de Trabajo, el ministro de la Presidencia, estaba ahí el gerente del Banco Nacional, y le expresamos pues todo lo que ha venido ocurriendo con Suntra, y en ese momento él dio la orden de que se rehabilitara una cuenta que teníamos en esa institución y se permitiera pues hacer depósitos. Quiero decir que desde el 13 de noviembre hasta el 17 de julio de este año se pudieron depositar en la cuenta del Banco Nacional una cantidad de cheques importantes que teníamos en mano, y otros se están tratando de recomponer, digamos que están vencidos y hay que volver a exigirle a la empresa que lo haga. Pero eso no queda allí. El tema es que cuando se hacen los depósitos, después llegaron los términos y condiciones. Términos y condiciones que, en términos generales, es como si hubiese una intervención en Suntra. Sí, tú tienes tu recurso ahí, pero no puedes disponer de ello como corresponde, y naturalmente eso es inaceptable para nosotros. Le manifestamos al presidente después, cuando estuvimos ahí, quizás hace 2 semanas atrás, en la presidencia con la delegación de compañeros de CONUSE que estaban viendo el tema del seguro social, de que ese problema no se había resuelto del todo, y que además estábamos solicitando una reunión con el nuevo gerente de la Caja de Ahorro, y bueno, estamos en esos trámites todavía. La semana pasada hicimos llegar una nota explicando en detalle lo que nosotros consideramos una violación abierta a los derechos que tenemos, y naturalmente pues por eso es que este problema no se ha resuelto, y debo decir que los recursos más importantes de Suntra todavía reposan en la Caja de Ahorro porque no se han podido depositar. Así que estamos, digamos, se abrió una pequeña ventana, pero que no apunta a resolver el problema de fondo que existe, ¿no? Así que en esas condiciones nos encontramos en este momento. O sea, no se ha resuelto, pues en resumida cuenta no se ha resuelto. De fondo no se ha resuelto, y no se ha resuelto porque, reitero, después de la reunión del 17 de julio regresamos al mercado bancario y hay la misma situación, incluso a compañeros a nivel personal que tienen una pequeña producción de café, se le ha negado incluso a abrir a nivel de cuentas personales de su familia y demás, cuentas en los bancos. Es decir, que aquí hay, esto en realidad no recuerdo yo a ninguno que se haya perseguido de esta manera, producto de esta situación politiquera, y es, a mi juicio, un acto delincuencial cometido en asociación ilícita por quienes estaban gobernando en el pasado para crear todo este problema que todavía perdura. Debo decir también que el jueves de la semana pasada nos notificamos en la Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado, donde una vez más se utiliza el Ministerio Público para perseguir políticamente a Suntra y sus dirigentes. Allí, a través de un informe amarillo falso de la UAF, presentaron ante el Ministerio Público, ahí se abrió una investigación de blanqueo de capitales contra Suntra, y hemos demostrado, porque fuimos los que aportamos las pruebas de que los recursos de Suntra son
legítimos y lícitos. Y frente al poder de la verdad no les queda más que archivar el expediente, como en efecto se archivó, en esa fase que llaman preliminar de investigación, y naturalmente todo esto demuestra la persecución de la que hemos sido objeto y seguimos siendo objeto hasta este momento, tanto los dirigentes de Suntra como personas naturales, como dirigentes de Suntra y la misma organización que se le ha tratado de doblegar utilizando este mecanismo, pero que hemos mostrado la capacidad de poder resistir y de tratar de seguir avanzando. En realidad nos estamos moviendo por todas las formas posibles, legales, existentes, a efecto de resolver este problema. Hay unas demandas que se están trabajando que se van a presentar pronto, que tienen que ver con el daño generado. Casualmente a eso iba a dirigir mi pregunta, Saúl. Ajá. Si ustedes van a presentar algún tipo de demanda contra alguna persona en particular, digo, no tienes que mencionar el nombre, pero contra personas particulares que en efecto están vinculadas directamente a este atropello sindical de ustedes, y más allá de llevarlo a la banca privada, cuando incluso hay un ente regulador de la banca que estipula o mantiene las formas de cómo una cuenta se puede abrir, porque aquí en este país tenemos que tomar en cuenta algo, de que aquí sí se apertura cuentas para lavar dinero, porque aquí han sido juzgados y sentenciados bancos que no han querido dar mayor nombre y publicidad. Sin embargo, ustedes que creo, no puedo decir más allá de lo que conozco, que los fondos de ustedes vienen del tema sindical. Entonces, la pregunta es claramente si ustedes entonces tienen programada esa demanda contra personas muy puntuales. Contra personas, contra el banco que generó este problema, contra incluso el medio que tituló de la forma corrupta en que lo hizo este tema. Esto fue una operación, quiero decirlo, que fue una operación de eso que llaman de guerra de nueva generación, donde mezclan no solo el hecho del cierre, sino filtrar la información a los medios, festinar eso, utilizar el Ministerio Público para tratar de arrinconarnos y tratar de ver si podían finalmente extinguir a Suntra. No lo han logrado. Esto es importante decirlo. Y con relación a la fuente de ingreso de Suntra, es decir, no hay fuente como la nuestra, que es el trabajo. Nosotros pagamos o descontamos de nuestro salario el 2% del salario bruto. Sí, como luego Saúl, soy yo. Retenedores. No, es que quedaste congelado de pronto. No sé si fui yo o fuiste tú. No lo sé. Pero decía que los empresarios surgen como agentes retenedores de la fuente del salario de los trabajadores, y eso se remite cada mes al sindicato, y de ahí es donde provienen los recursos. Así que nadie va a poder probar en Panamá ni fuera de Panamá que los recursos de Suntra no son legítimos. Y por eso es que derrotamos justamente las pretensiones del proceso que se pretendió abrir amarillo, en función de que, como indico, fue archivado la semana pasada, pues, esa investigación de blanqueo de capitales. Así que, en verdad, seguimos con firmeza, seguimos con la misma forma en que hemos desarrollado nuestro trabajo hasta ahora, cumpliendo nuestros deberes en función de velar por los intereses de los trabajadores de la construcción y su familia. Hoy justamente cumplimos 52 años el sindicato, de estar dignificando la vida del obrero y su familia, de defender la soberanía, de defender el Estado, del pueblo panameño, y de eso nos sentimos orgullosos. Una pregunta, Saúl. Aquí, yo no sé, pues aquí se estila de que antes de que tú seas culpable, te hacen cualquier tipo de jugarreta, y yo no sé cómo funciona. El presidente tiene la autoridad para decir a la Caja de Ahorro que liberen esos fondos, o tiene que ser a través del órgano judicial. Fíjate, el problema es que se ha jugado en una zona bien, digamos, estructurada en función de lo siguiente. Los bancos están por encima del Estado panameño. Los bancos no respetan la Constitución panameña, no respetan el proceso administrativo ni el proceso judicial.
Es decir, es una especie de juicio sumario cuando un banco o los bancos quieren tomar una decisión como la que tomaron, en la que se escudan en la legalidad conquistada por ellos mismos, en el que simplemente te dicen, no, lo que pasa es que hay una cláusula de contrato que dice que yo puedo rescindir cuando yo quiera. Entonces, como eso es un acto voluntario, yo lo hice. Esa es la sustentación que dio Melillo en cada proceso que hemos abierto, administrativo, penal, en torno a este tema. Y nosotros acudimos a la superintendencia bancaria, donde hay un señor apellido Castillo, si mal no recuerdo, y este señor desafortunadamente dio una entrevista en la que decía que bueno, que lo de Suntra le esperaba que se resolviera pronto, pero lo que pasa es que a alguna gente no le gustaba cómo Suntra protestaba. Cuando usted escucha una cosa esa del superintendente de banco, a Mauri Castillo, creo que se llama ese individuo, usted dice, ven acá, ¿qué se creen estos individuos? Es decir, cuando usted escucha una declaración como esa, usted se pregunta en qué artículo de la Constitución de la ley hay una norma jurídica del cual pueda ampararse Castillo para hablar de esta manera. Entonces ahí está detrás la persecución politiquera, barata, corrupta. Presentamos una acción jurídica ante él por la violación de secretos bancarios y se salió por la tangente. Nunca se pronunció en torno a eso. Y la junta directiva de la superintendencia de banco, que es la segunda instancia donde se apeló, simplemente no contestó el recurso, cayendo en lo que se conoce en el mundo jurídico como el silencio administrativo. Y esto obviamente lo tenemos claro en función del tema. Nosotros hemos accionado una serie de recursos que todavía no terminan de definirse en la parte civil, porque ya manejamos información importante en función de que este tema del cierre de la cuenta de Suntra no solo fue Melillo, fue la junta directiva de la Caja de Ahorro. Es decir, aquí hay asociación ilícita para delinquir y esto todavía no se ha terminado. Y quiero rescatar un comentario que hacía Agustín. El sistema bancario panameño, y esto no es que yo le estoy diciendo, ahí se lava plata del narcotráfico. Voy a mencionar algunos nombres. Rayo Montaño es uno de ellos, ustedes recordarán eso. El que le escribió una carta al tío Pipo Birsi, en su momento, Castrellón Henao, entre otros, un famoso banco continental que ahí se lavó toda la plata del narcotráfico, después lo compró otro banco que hoy es el banco más grande del país. La plata de la corrupción, Odebrecht, Blue Apple, Financial Pacific, Panama Paper, todo eso se ha lavado en el sistema bancario. Y como todos entendemos, eso sigue ocurriendo. Todos los delitos que implican robo del recurso van a parar, del recurso del Estado van a parar el sistema bancario. Los recursos de Suntra que provienen del sudor del trabajo están en estas condiciones en las que nos encontramos en estos momentos. Entonces yo creo que este es un tema que debe advertirle no solo a cualquier ciudadano, sino incluso a toda persona jurídica, que esta gente, cuando se colusiona para actuar de forma corrupta y en venganza, logran hacer daño como el que se está haciendo en estos momentos, y no hay constitución, y no hay proceso, y no hay nada. Sus derechos fundamentales son conculcados por la banca cuando se dan este tipo de actuaciones, y cuando son coordinadas, todavía peor. Listas negras, discriminación. Toda esa situación la hemos estado viviendo y la seguimos viviendo desde Suntra, producto de esta persecución delincuencial de la que estamos siendo objeto todavía hoy. Pero, Saúl, yo pensé que esa reunión con el presidente, esa fue la sensación, mira, esa era la percepción que yo tenía, que el presidente ya había solucionado el problema. Pero entonces tú me estás diciendo que no. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Una cosa es que el presidente haya dado una orden, otra cosa como la ejecutaron en el banco, por un lado. Por otro lado, cuando yo le comuniqué en la segunda reunión que sostuve
Porque la primera reunión fue el 17 de julio y luego el mes pasado, en agosto, hubo una reunión con Conus y Conato. Ahí yo volví a tocar el tema, él mostró un asombro, hubo una conferencia de prensa después de esa reunión, un periodista le preguntó y él dijo que bueno, que a él le sorprendía que eso no estaba resuelto, que había dado la orden que se resolviera por un lado y por otro lado que en efecto le habíamos pedido una reunión con el gerente de la Caja de Ahorro, el nuevo, y que se estaba tramitando, que él había pedido un informe allí. Así que esto no está definido, no está resuelto del todo. Como le estoy manifestando, la semana pasada enviamos una nota explicando nuestro punto de vista con relación a los famosos términos y condiciones. Y bueno, es un tema que, reitero, está sin resolver. Pero digo, o sea, yo estoy confundido. ¿Ya ustedes tienen disponibilidad de algo del dinero? Una parte se depositó en el Banco Nacional. Lo que no se puede depositar es todo el recurso si no se tiene claro cómo son las condiciones, los términos y condiciones que se están estableciendo. Por un lado, la parte mayoritaria del recurso está en la Caja de Ahorro, porque nosotros no hemos procedido a retirar los recursos porque ahí se generó el problema. ¿A dónde vamos a ir con eso? Entiendo que ellos tienen unos cheques y lo que queremos es sentarnos a discutir cómo ellos nos van a regresar nuestros recursos o qué cosas se pueden hacer, por un lado. Y por otro lado, pues finalmente que nosotros podamos accesar, como cualquiera accesa, a los servicios de la banca en términos normales, cumpliendo con todos los requerimientos de ley, pero no como intervención donde yo te digo de que tú puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, que yo te pongo, si lo haces 2 o 3 veces, lo bajo a tal lugar. Es como que tú tuvieses intervenido desde el punto de vista judicial y eso, reitero, es inaceptable. Así que digamos que todo este tema sigue en desarrollo, pues no hay todavía una solución definitiva. Ok, cuando un banco quiere terminar la relación, ellos automáticamente te deben hacer un cheque de gerencia devolviéndote el dinero para que tú lo puedas depositar en otro banco. ¿Esto es lo que ha sucedido con ustedes? El problema es que nosotros hemos visitado más de 40 bancos. Creo que son 42 los que prestan el servicio aunque hay más de 100 y tantos de bancos los que prestan el servicio, como los bancos que estoy mencionando. Todos han negado a abrirle cuentas a Suntra, y en otros bancos donde hay recursos de Suntra simplemente han permitido que podamos mover los recursos que ahí estaban, es decir, no se ha podido depositar. Esto ha sido un cerco verdaderamente duro, pero bueno, nosotros diseñamos un plan, hemos resistido, pero el problema persiste. Incluso, vuelvo a reiterarlo, hace la semana pasada varios compañeros de la Junta Directiva denunciaban que cuando van a los bancos y presentan su documentación, dicen, bueno, hasta aquí, porque ustedes son de Suntra y no nos interesa esto. Los bancos te dicen simplemente no me da la gana de abrirte cuenta, o no quiero, o cualquier excusa, no me interesa, etcétera, y no hay apertura de cuentas hasta ahora en otros bancos, y no hemos podido lograr accesar el sistema como normalmente se tenía hasta el día 13 de noviembre del año pasado, que se cerraron las cuentas. Ok, y la superintendencia de bancos es una entidad del gobierno, o sea, ahí sí tiene el presidente injerencia, ¿no? Entonces, lo que yo no tengo todavía claro es qué efecto ha sufrido la declaración del presidente de que, yo vuelvo y repito, yo tuve la sensación, me puse contento inclusive, porque a mí no me gustan estas cosas, en España se llama muerte civil. Cuando a ti te atacan de esa manera, te desaparecen de las páginas amarillas. Yo pensé que ya con lo que el presidente había dicho, ya las cosas caminaban automáticamente. Eso pensábamos nosotros también, pero no fue así. Y el tema de la muerte civil incluso implica en muchos países donde se aplica, por ejemplo en Perú hay ese tipo de legislación, y en Brasil tú pasas por un proceso. Para que te declaren la muerte civil tú pasas por un proceso en el que tú tienes derecho a defenderte, a presentar pruebas y a mostrar tu inocencia. Aquí no hay eso.
Aquí lo que hay es un acto de hecho, y sobre la base de ese acto de hecho es como nosotros hemos tenido que enfrentar este problema. Y reitero, sí existe una superintendencia de banco, pero ya mencioné al señor Castillo, que está al frente de esa entidad, al que le presentamos un recurso porque él estaba obligado a sancionar al banco Caja de Ahorro por haber violado el secreto bancario, y él se salió por la tangente diciendo que no, que el banco podía rescindir la cuenta. Es decir, todo se colusionó, todo se coalicionó. Yo le llamo asociación ilícita para delinquir al más alto nivel para someter a Suntra en el momento en el que se encuentra. Y naturalmente esto es posible gracias a esa colusión existente y corrupción también de altos funcionarios del gobierno, como ya mencioné, a Carrizo, a Cortizo, a Melillo, Castillo, en fin, Ministerio Público. Todo esto se fraguó de una manera que hemos resistido, pero que no hemos todavía acabado de romper esos nudos que se ataron y que han generado este problema que tenemos. Y bueno, al igual que tú, mucha gente tenía la percepción, creo que hasta el propio presidente, porque cuando él le tocó el tema, nuevamente en la reunión que sostuvimos, que estábamos en Conuncia, él quedó asombrado, ¿cómo que esto no se ha resuelto? Y bueno, lo que estoy narrando es lo que está ocurriendo en estos momentos. Es decir, tú sabes que en materia de... ¿Perdón? En materia de seguros, como en materia de banco, una publicación se convierte en un hecho que ya automáticamente quedan negándote, ya sea una póliza de seguro, una cuenta bancaria, etc., una publicación. Entonces, esa publicación que sacó el periódico La Estrella hace mucho daño, me explico, mucho daño. Uno piensa que es una publicación cualquiera, no es una publicación. Te buscan en Google, te buscan en la página que ellos buscan siempre, y resulta, aquí mira lo que dijo La Estrella de Panamá, que Saúl Méndez y su están metidos en el lavado de dinero, en el terrorismo, que no sé qué vaina. Ya eso es suficiente. Yo he tenido varios casos así, que los he tenido, gracias a Dios resolvimos casi todo, faltaba nada más uno, ¿ves? Y esto, eso es injusto, porque yo tengo que presumir la inocencia de la persona. Si no puedo contribuir a ayudar, tampoco creo que sea la línea perjudicar, y sí se perjudica, porque repito, he tenido la experiencia de eso. Una publicación te convierte ya en una, como yo digo, en una muerte civil. Te paralizan todo, absolutamente todo. No más los bancos, otras entidades. Una agencia de carros te quiere financiar de sus propios recursos, no te lo financian. Y así sucesivamente comienzan a verte como un terrorista, como Abimael Guzmán. Sí, bueno, fíjate que el derecho de libre expresión implica también responsabilidades, y por eso es que ese periódico nosotros lo demandamos, y todavía hay otras demandas que se van a presentar contra ellos. Pues tú no puedes mentir de la forma en que tú mientes descaradamente, malintencionadamente, corruptamente, y después pretender que nada ocurrió, por un lado. Por otro lado, yo definí esto como una operación de guerra de nueva generación. Aquí se combinaron todo, aquí nada es al azar, quiero decirle, aquí nada es al azar, todo fue planificado, por eso yo llamo asociación ilícita para delinquir, por un lado. Por otro lado, esa omnipotencia que tienen los bancos es lo que yo digo que no respeta el derecho, no respeta la Constitución, no respeta nada. Es decir, ellos están por encima de todo eso y te hacen un juicio sumario. Es decir, eso no existe en la Constitución. En la Constitución lo que existe como garantías que tienen todos los ciudadanos. Por ejemplo, que una vez usted está imputado, tiene el derecho a la defensa, a defenderse y a ser derrotado en juicio imparcial. Entonces, cuando los bancos actúan de la manera que están actuando,
Entonces ellos están por encima del Estado, de la Constitución. Ellos son un supraestado y eso es inaceptable. Los derechos no se pueden conculcar de la manera que se están conculcando, y yo creo que sobre esa materia habrá que buscar revisar esos elementos. Y por otro lado, fíjate, una publicación y lo que ocurre, que tú mismo das testimonio de eso, Alfonso. ¿Y qué pasó con toda la plata que han lavado en los bancos? ¿Cuántos bancos han cerrado? ¿Cuántos gerentes están presos? ¿Cuántos dueños de bancos están presos por haber permitido lavado de sus empresas bancarias? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Que Precisamente, Saúl, es a lo que yo me refiero con relación a eso mismo. Aquí hubieron casos sonados, casos sentenciados, casos de bancos donde se pudo comprobar la aceptación de millones de dólares. Sin embargo, ustedes, que a pesar de que podemos tener algún tipo de diferencia política, no significa que tú no tienes derechos constitucionales en Panamá que se deben valorar y respetar. ¿Con qué moral el gobierno que acaba de salir puede venir a decir cosas cuando hay un sinfín de denuncias hechas por el presidente de la República que ahora hay que ver si se investiga y llegan a las consecuencias que llegó ustedes, a un tipo de movimiento como el cierre de las cuentas para ver si se van a atrever a hacer eso? Entonces ahí tú ves la doble moral de estos sinvergüenzas que son los que han hecho un desastre como gobierno pasado, un desastre que esperemos que el presidente actual actúe en pleno derecho, y no es que él es el juzgado o él es el juez, sino que él se ha dado cuenta de cosas turbias y hay un procurador que guarda cierto silencio con relación a cosas turbias y que no actúan. Entonces ahí yo digo, es eso, con lo que tú dices, que de los bancos que se comprobó que recibieron activos producto tal vez del narcotráfico o tal vez de temas de lavado de activos producto de la corrupción. Entonces es el problema. Entonces es la moral que se pintan y se marcan y se golpean los pechos estos sinvergüenzas políticos de hablar y decir que quieren a este país cuando son una partida de sinvergüenzas corruptos. Estoy de acuerdo contigo en el criterio que viertes, en función de que estamos hablando de hechos probados, que no solo fueron noticias, sino hechos probados. Por ejemplo, voy a citar dos nombres de nuevo. Castrellón Henao fue un hecho probado. Él entregó dinero a través de cheque a la campaña de Pérez Valladares. Eso está probado, confesado. Pregúntate si le cerraron las cuentas individuales o empresariales al que le entregaron la plata. No se la cerraron. Eso está probado. Rayo Montaño, que tenía empresas y que tenía una isla y que tenía no sé cuántas cosas, a los banqueros le cerraron esos bancos de esa plata del narcotráfico. No se la cerraron. A ver, hace pocos meses se transmitió un juicio en vivo por el caso, uno de los casos, de los tantos casos que hemos visto, en el que los bancos se lavó la plata de la corrupción. ¿Cuántos banqueros sentaron en el banquillo del acusado por eso? A ninguno. A ninguno. Y tampoco se sabe de sanciones administrativas. Ahora, si usted comete un delito, usted tiene que ser juzgado penalmente, no administrativamente. La sanción administrativa es una, la sanción penal es otra. Y eso no implica que lo estén juzgando dos veces por la misma causa, porque son jurisdicciones distintas. Pero bueno, ese es el país que nosotros tenemos y este es parte de la tragicomedia que vivimos en Panamá. Fíjate, cada gobierno que llega, incluyendo el actual, el del señor Mulino, los primeros meses tú escuchas todos estos desmanes que se han cometido contra el erario público. ¿Quién está preso por eso? Hoy el señor Mulino está denunciando lo que hizo el señor Cortizo. El señor Cortizo denunció en su momento lo que hizo Varela. Varela denunció lo que hizo Martinelli. Martinelli denunció lo que hizo Mireya. Mireya denunció lo que hizo Martín Torrijos. Lo que hizo Martín Torrijos denunció. Sí, es una cadena, pero nadie... Aquí no pasa nada, porque la delincuencia... No, espérate, Saúl.
Perdón. Saúl, el único pendejo que ha pagado el plato roto se llama Martinelli. Pero yo siempre he dicho que el plato lo pagó él porque sencillamente rompió los códigos que tú estás diciendo. Y eso le costó lo que hoy le ha costado al señor Martinelli. Y hoy le costó estar en una embajada asilado. Pero es producto de eso. De que aquí simplemente cuando entró Martinelli, cuando entró Nito Cortizo, se cerró el ciclo del que no me jodas cuando yo salgo, no te jodo cuando yo entro. Esa es la realidad que pasa en este país. No podemos llamarnos engaño de que no, lo que pasa es que no hay prueba. Mentira, aquí pueden encontrarse las pruebas de todo. Lo que pasa es que hay un silencio de poder económico y político para decir, hey, no me jodas, yo cuando entro no te jodo. Eso es todo lo que pasa en este país. Estoy de acuerdo contigo en función de que el pacto no escrito por nadie, pero que se cumple, implica la impunidad y la corrupción. Son dos llaves que actúan de forma perfecta. Y por eso el saqueo de los recursos del Estado se presenta de forma impune y por eso vemos que nadie responde por este tipo de problemas. Entonces yo creo que este es un mal que tampoco es nuevo en realidad. Este es un tema que desde 1903 hasta acá podemos investigar en el hecho de la República y nos vamos a encontrar que grandes señorotes de alta encurnia acumularon una cantidad de recursos robándole al Estado. Y eso, desde ese momento hasta acá, podemos sacar todos los actos de corrupción, porque aquí pareciera en algunos momentos que solo la corrupción fue, por ejemplo, en el periodo militar, y no, eso tiene una larga historia de saqueo de los recursos del Estado y de impunidad. Entonces yo creo que este es un tema que en verdad nosotros propugnamos por el adesentamiento del Estado panameño y del gobierno, y eso es lo que obliga a tener que buscar nuevas reglas del juego para enfrentar este problema. Porque los delincuentes cuello blanco, como todos sabemos en Panamá, no van presos, no regresan los robados y viva la fiesta, ¿no? Saúl, debemos recordar que la descomposición que se dio social y económica en los años 50, que terminó con Marco Roble y todos los desafueros, trajo como resultado que los militares entraran a poner el orden que ellos creyeron que iban a poner, pero cuando probaron la miel, el resto es historia. Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Cuando recortamos la historia nos encontramos con muchos vaivenes, y cuando vemos esos vaivenes siempre están mezclados dos sujetos que se desarrollan en el marco de esa posibilidad. Uno, funcionarios de alto vuelo, y dos, empresarios, oligarcas, que en esa combinación es como pueden usurpar todo lo que se están llevando el Estado impunemente. Haciendo un giro de lo que estamos hablando, porque si no, no vamos a llegar al punto que es importante que el oyente lo sepa. Su posición con relación a las reformas posibles del Seguro Social, porque ustedes son una parte beligerante. Déjame hacerte un comentario. Yo siento mucha satisfacción como comentarista en este programa que tiene tantos años de estar en el aire y que tiene una cobertura tremenda y una audiencia tremenda. He sentido la responsabilidad y tengo ahora la satisfacción de contribuir con divulgar lo que considero es la verdad a través de la exposición de Saúl. Yo creo que en este país, cuando por ejemplo van a hacer una entrevista a un X personaje, lo que hace es que dependiendo de la orientación de la emisora o de la televisora, así mismo se le trata de exhibir, de maltratar, como te digo, de minimizar, y eso no es correcto. Yo invito aquí al programa a una persona para que pueda tener la oportunidad libremente de hacer sin ataques, sin buscar exhibir al invitado, porque ese invitado está llegando a mi casa y yo no puedo invitarte a mi casa a agarrar las patadas. Me explico, así que yo estoy muy contento, muy satisfecho
con lo que estamos haciendo, porque ya te digo, yo cada vez que hago una entrevista en un canal de televisión, una radio, lo que sea, dependiendo de los intereses del dueño, así mismo pasan la línea para que las entrevistas sean de, ¿cómo te digo?, de una tendencia de, como te digo, exhibir a la persona que no concuerda con mis pensamientos. Entonces, por otro lado, yo quería decirte que ojalá algún día, Dios primero, que podamos ser los primeros, pero los primeros se puede conformar debería haber eso, una asociación o algo, una organización para frenar a estos malditos de los bancos que hacen lo que les da la gana, ¿ves? Sin restricciones de ninguna naturaleza, que esa organización diga, ok, tú le hiciste esto a Suntra, bueno, ahora nosotros te vamos a pedir a ti que no deposites más en ese banco. Se acabó. ¿Ves? Y que la gente no como te digo, los mantenga en el congelador, porque es que aquí ellos no reciben ningún golpe de nadie. ¿Me explico? Es que ellos son parte del engranaje, porque es como decía Saúl, Alfonso, tú has visto si han sacado a la luz pública cuánto fue sancionado el banco por haber aceptado activos ilícitos como zarandearon a Suntrack. En todos los medios de comunicación social tú escuchabas hablar, Suntra le cerraba la cuenta, Suntra porque dice que cree que hay lavado de activos, de quién sabe qué, de tantas cosas que dieron. Y tú escuchabas el escándalo de los bancos decir al banco fulano de tal, no, hay que guardar silencio porque tenemos que proteger a la banca nacional, porque es peligroso. Invertir con un banco aquí tiene que hacer las cosas correctas, no ilegales. Porque eso no va a dañar la imagen bancaria del país, sino que simplemente la protección del Estado con relación a los patrocinadores de campaña son los que permiten que esto pase. Lo que está diciendo Agustín es tan cierto que nuestros oyentes pueden hacer un poquito de memoria, porque no han pasado muchos años. Aquí hubo la intervención del Banco Universal, y el Banco Universal y todas sus travesuras fueron limpiadas por la Superintendencia de Bancos, y a mí la memoria no me es infiel y me perdona si no fue la Superintendencia de Bancos, es la otra que tiene que ver con los bancos. Y cuando terminaron de sanearla, entonces lo que hicieron, en vez del banco apropiarse de todo lo mal habido, la vendieron. Así es. Yo creo que Alfonso toca dos temas importantes. Primero, yo debo decir que la dictadura perfecta es la dictadura de los bancos. Eso sí es una dictadura. Y el que no lo crea, pues tiene que pasar por lo que hemos pasado. Y además de eso, si usted abre los micrófonos y empieza a preguntar a la gente sobre la dictadura de los bancos, cómo suben los intereses, las letras, hacen lo que les da la gana en este país contra el pueblo y no hay quien lo defienda. Es más, en medio de la pandemia lo que hizo Cortizo fue decirle al pueblo que fuera a negociar con los bancos. ¿Quién negocia con qué banco? Si la gente cuando va al banco, cualquiera de nosotros firma un contrato de adhesión y ahí están todas esas cláusulas abusivas que además están amparadas por ley, porque en Panamá la corrupción no es solo debajo de la mesa, también es por ley. Así que los bancos son la dictadura perfecta en Panamá. Esto lo estoy diciendo de forma categórica. El otro elemento que yo creo que ha planteado Alfonso y es importante incorporarlo, dada la expresión que le ha dado, es la prensa corrupta amarillista. Es decir, aquí no solo te enfocan cuando quieren realmente denigrarte, como lo indica él. Es decir, hay un ataque sistemático permanente, hay una cantidad de periodistas que fueron denunciados con su nombre y su apellido en medio de la lucha pasada, octubre, noviembre del año pasado, pues la gente lo identificó como vendido. No estoy hablando de todos los periodistas,
sino de esas caras que todos los días vemos en todos los programas de domingo a domingo. Ellos son las estrellas de la mentira, la corrupción y el engaño. Entonces, esos, cuando te tienen puesto en la mira, te atacan de todas las formas. Y cuando no, entonces son los más benévolos, con los corruptos, con los que a ellos no quieren que lo cuestionen, etcétera. Entonces ellos pasan por ahí y le hacen la venia, arreglan las entrevistas, las preguntas y demás para no afectar a que ellos no quieren. Pero cuando se trata de los otros, entonces a los que ellos ponen en la mira, entonces el ataque es furibundo, y Suntra también pasa por esa situación concreta. Y yo creo que el elemento que aportó Alfonso hace un rato, que dice, no, un medio titula X cosa y ya tú estás vedado, eso es lo que significa que quien te veda, en este caso el sistema bancario, te está violando todos tus derechos constitucionales, absolutamente todos, el derecho al debido proceso. Por ejemplo, esto que está ocurriendo con Suntra es discriminación. El artículo de la Constitución establece claramente que no te pueden discriminar por raza, sexo, forma de pensar, ideológica, política, en fin. Y todo lo que está ocurriendo es claro. Entonces, es la mancuerna. Por eso yo hablo de la guerra de nueva generación. En la guerra de nueva generación los conceptos están dados en que no solo se actúa en la conflagración, sino que en el relato mediático cómo se gana. Voy a poner un ejemplo. Hay una masacre en vivo y a todo color hace ya más de 10 meses del pueblo palestino. Niños, mujeres, hombres están siendo bombardeados de forma indiscriminada. Han tirado más bombas en Gaza que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Pero el relato, una parte de los pueblos se mueven, repudian ese acto y los gobiernos lo niegan. Es decir, ese es un ejemplo que se puede utilizar hoy en el mundo de qué está pasando con el relato mediático. Igual ocurre en Panamá cuando se tratan de que haya alguien que les interesa atacar de forma indiscriminada, lo hacen y no te dan derecho a defensa. Eso que decía Agustín, en todos los medios cerraron las cuentas de Suntra por terrorismo, etcétera, etcétera. Ahora que ordenaron archivar esa investigación preliminar, entonces resulta ser que ni hay los titulares, ni hay la resonancia en los medios. ¿Ustedes en cuántos medios formales han escuchado de esto? ¿En ninguno? O en casi ninguno, para no ser absoluto. Solamente aquí. Correcto. Pero estas grandes corporaciones que festejaron ese momento, hoy no dan a conocer a la opinión pública que ese expediente se cerró, ¿verdad? No lo dan a conocer. Entonces quedan en la psique mental de algunas personas de que, bueno, lo que pasa es que Suntra tiene su problema es porque su plata no es legítima, cuando la plata es absolutamente legítima y ya lo hemos corroborado en un proceso investigativo que se abrió. Entonces, naturalmente, ese es el tema de los medios de comunicación y por eso hay que hablar de democratizar los medios de comunicación en este país, que también tienen su propia pequeña dictadura mediática, que como ya hemos identificado claramente, atacan vilmente al que quieren y al que no, pues allí lo llevan, lo adulan, le arreglan las entrevistas, en fin. Así que es todo, en realidad en Panamá requerimos algo nuevo. Necesitamos algo así que de raíz pueda extirpar lo mal que estamos y que vuelvan a hacer algo que dé vida digna a todos los panameños. Yo creo que por ahí es que hay que propugnar en estos momentos. Bueno, y tú sabes, Saúl, yo te reitero, me siento muy satisfecho porque nosotros aquí jamás festinamos ni hablamos del tema ese porque sentimos que es una injusticia lo que hacen los bancos. Sabemos cómo funcionan los bancos, me explico. Y en segundo lugar, porque realmente nosotros nos acercamos donde aquel que están golpeando para pedirle plata para mejorar su imagen. Porque aquí hay periodistas que cuando te golpean, se acercan donde ti, me dicen, mira, si me da $10,000, $20,000, yo te mejoro la imagen.
y eso sabemos quiénes son, ¿no? Eso, Sin duda. eso es conocido como Sicarios. mesa crisis. Esos son los sicarios de la información, sin duda que Los sí. sicarios. Es horrible, ¿no? Es horrible. Perdone que le dé un consejo. Cuando Ajá. se arregle la situación con el Banco Nacional y con la Caja de Ahorros, entonces me imagino que uno tiene que ser agradecido y la membresía debe volcarse a esos bancos y punto. Fíjese, en realidad vamos a terminar de ver cómo es que termina esto, porque ya esto tenemos 10 meses y todavía no se resuelve del todo, por un lado. Y por otro lado, yo creo que debemos hacer valer la justicia, el derecho, porque si nosotros no hacemos valer el derecho en esto, cualquier persona natural o jurídica le van a aplicar esta situación. Y este tema que tiene ribetes claramente de persecución política, terrorismo de Estado, eso sí se puede ser categórico, terrorismo de Estado, tiene que ser derrotado, pero además tenemos que hacerle llegar esa información al resto de los ciudadanos, porque esto tiene que cambiar. No puede ser que aquí todos estemos sujetos a esa dictadura perfecta que cuando un buen día se colusiona, te ponen en las condiciones en las que te ponen y no pasa nada. Entonces yo creo que ese elemento hay que verlo. Así que yo preferiría terminar de ver cómo es que va a pasar esto y después ver qué hacemos. Otra cosa que yo creo que nos sirve como lección es que esto no va a volver a ocurrir. Nos estamos preparando para que esto no vuelva a ocurrir, aun cuando haya la intención de individuos que pretendan quererlo volver a hacer. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a diversificar nuestros recursos de manera tal de que eso pueda estar accesible en el momento que se requiera. Y esto es un problema, en realidad, que nos obliga en función de lo que acaba de ocurrir. Y esto es importante decirlo, lo hemos dicho varias veces, de que esto nosotros estamos diseñando algo que rompa definitivamente una forma como esta. Bueno, puede ser que frente a un problema como el que se presenta nacional, que fue la venta de la patria con el contrato amarillo ese, la actuación durante todo ese periodo de los tres poderes del Estado, en los 20 años que demoró la Corte en dar el primer fallo, después la amañar para no publicar el fallo 4 años más, aceptar recursos que eran inaceptables, que tenían que ser rechazados de plano. Toda esa maniobra, cuando usted ve toda la institucionalidad, cómo se logra mover en función de los intereses económicos de un grupo, tanto transnacional como de quienes son sus socios nacionales, usted se da cuenta de que es por eso que cierran las cuentas de Suntra. Si Suntra no hubiese estado en medio de esas manifestaciones junto al pueblo, nadie le cierra sus cuentas. Nadie le cierra sus cuentas. Entonces, se van a debatir otros temas nacionales. Bueno, y cuando se debaten estos temas nacionales, entonces si tú haces o dices, te cierro la cuenta. O sea, esto no puede ser. Saúl, y lo mejor del cuento es cuando se lo echas en cara, entonces te invitan a pelear. Ah, bueno. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Saúl, yo quisiera pedirte, si está dentro de tus posibilidades, que digamos miércoles, jueves, viernes, falta de esta semana, nos gustaría conversar contigo con respecto al tema del seguro social, a ver cuál es el enfoque que tú le das. Hoy es, bueno, hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es martes. Sí, hoy es martes, correcto. Yo creo que si miércoles, bueno, podría ser mañana mismo, de ser posible, mañana mismo. Vamos a cuadrarlo para mañana entonces, pues. Ok, perfecto. Sí, que hay otros temitas por ahí que me gustaría que nos acompañaras aquí para analizarlo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido en este programa, que sí tiene una dictadura, indudablemente, sí hay dictadura, yo no lo voy a negar, pero con ciertos periodos de veranillo democrático. Dictadura cariñosa, como decía el otro. Bueno, nos ha encantado estar aquí con nuestro amigo Saúl Méndez. Mañana lo tendremos nuevamente aquí en el programa. Nos despedimos en compañía de
Mérito González, licenciado Mérito González Rodríguez, de El Santo Agustín Sosa, de Eduardo Castillero Langui, de este servidor Alfonso Castillero Ortiz Conde del Vigo. Gracias, Saúl, por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Hasta mañana, si Dios lo permite.